La Fujifilm X-T2 se ha presentado hoy oficialmente y es una de las cámaras de este año 2016. Es por eso por lo que le queremos dedicar un vídeo especial a analizar qué hay de nuevo y qué hay de especial en esta nueva Fuji X-T2. Hubiéramos estado en la presentación oficial, pero la verdad es que teníamos una agenda apretadísima. Teníamos... En fin, soy Em Jiménez, esto es Cámara Pro y hoy vamos a hablar de la Fujifilm X-T2. ¿Qué hace que la Fujifilm X-T2 sea una cámara tan especial? Si eres fujista, muchas de las cosas ya te sonarán y puede que quieras avanzar en el vídeo. Si no eres fujista, no podemos empezar hablando de otra cosa que del sensor de 24 megapíxeles con el que cuenta la cámara. Es un sensor APS-C, a priori un sensor que podría parecer de un formato más convencional, pero lo cierto es que ya todo el mundo da por sentado que cuando hablamos de una Fuji y hablamos de un sensor APS-C, estamos hablando de una calidad de imagen cercana a la de cámaras con sensores de un formato superior, quizás más parecido a la full frame. Así que una cámara con una calidad de imagen muy alta. Además de esto, nos vamos a encontrar con un diseño especialmente bueno en una cámara que va a destacar sobre todas las demás. Llega con un cuerpo de magnesio, metálica, y además es una cámara sellada, por lo que será resistente al polvo y resistente al agua. Pero además de todo esto tiene el aspecto de las cámaras reflex e incluso de las cámaras retro. Y aun teniendo ese aspecto de cámara reflex, con el visor en el centro del puente de la cámara, es una cámara notablemente más pequeña que la reflex de su nivel. De hecho, es más pequeña, es más ligera y todo gracias a que es una cámara sin espejo. Esas son algunas de las características que destacan de la Fuji con respecto a otras cámaras de otras marcas como podrían ser Nikon o Canon. Por supuesto, al ser una cámara que no cuenta con espejo, no tenemos tampoco un visor óptico, sino que tenemos un visor electrónico, otra de las características que en este caso se destaca como positiva. Aunque habrá usuarios que preferirán el visor óptico, lo cierto es que el visor electrónico de la nueva Fuji X-T2 nos ofrece una gran cantidad de ventajas, como es el poder estar viendo directamente en la cámara lo que vemos, lo que vamos a capturar, lo que se va a guardar en la tarjeta e incluso tener más datos sobre la fotografía, como puede ser el histograma en directo para ver cuáles son los datos que está capturando la cámara en cada momento y que está capturando el sensor, algo que muchos fotógrafos ya aprecian por encima del visor óptico. Y hay algo que no podía faltar en esta Fujifilm X-T2 y es que está llena de controles, de diales y de botones para que podamos disfrutar de una experiencia manual cuando utilicemos esta cámara para hacer fotos. No es una cámara para principiantes, sino que es una cámara para usuarios avanzados. Tenemos diales para controlar la velocidad de obturación, tenemos diales para controlar la compensación de exposición, tenemos diales para la ISO, tenemos varias ruletas para controlar diferentes ajustes según como lo queramos personalizar. E incluso tenemos algún botón especial del que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las características concretas de esta cámara. Pero en general podemos decir que al igual que todas las Fujis, será una cámara que contará con una gran cantidad de diales, con una gran cantidad de botones y que hará que disfrute el usuario que quiera utilizar la cámara en modo manual, que pueda modificar todos los ajustes sin tener que quitar la mirada del visor. Ahora bien, muchas de estas características ya las habíamos visto en otras cámaras de Fuji, en la X Pro 2, en la X-T1, en la X-T10 incluso, y en todas las demás cámaras del sistema X de Fuji. ¿Qué hace especial a esta nueva Fuji X-T2 con respecto a cámaras como la X-T1 anterior o la X Pro 2, que también se ha lanzado este año y que también es considerada una cámara de gama alta? Pues una de las características principales de la Fujifilm X-T2 es una novedad que hasta ahora no habíamos visto en ninguna otra cámara de Fuji, y es la capacidad para grabar en 4K. Por fin Fuji se pone en serio con lo que es la grabación y por fin lanza una cámara capaz de grabar en esta resolución. Podremos grabar en modo normal hasta 10 minutos en 4K, en 30 frames por segundo, también a 24 y a 25 frames por segundo, por lo que tendremos diferentes estéticas según lo que estemos buscando, y por supuesto podremos grabar también en Full HD a 60 frames por segundo. Si lo que buscamos es grabar en 4K, hay algo que destacar, y es que podemos grabar en F-Log, y esta curva logarítmica nos permitirá tener un vídeo más plano que después en el postprocesado nos dará más posibilidades. Digamos que es un salto muy notable de Fuji en lo que se refiere al vídeo, que hasta ahora no habíamos visto en ninguna otra cámara de la compañía que se había lanzado hasta ahora. Algo que hará
que llame la atención de los que busquen una cámara para grabar vídeo. Además de esto, se ha mejorado el diseño de la cámara con respecto al modelo anterior, a la X-T1, aunque si las comparamos una al lado de la otra veremos que son cámaras muy parecidas y que no son no son fáciles de diferenciar. Lo cierto es que cuentan con algunas diferencias. Por ejemplo, una de ellas es que los diales se han mejorado, la construcción de los diales ahora son más robustos, la posición en la que se detiene cada uno de ellos es más segura, lo cual también nos ayudará a poder realizar los ajustes sin tener que quitar la mirada del visor, y también contribuirá a que la calidad de la cámara en general parezca mejor. Es algo que sin duda se agradece en una cámara que de precio va a ir hasta el nivel profesional. Y aunque el diseño va a ser casi el mismo, algo que nos va a hacer diferenciar la una de la otra va a ser que vamos a tener muy a mano, concretamente en el pulgar derecho, el joystick de enfoque. Es una característica que ya tenía la X Pro 2. Este joystick de enfoque está hecho para que nos olvidemos de las crucetas, para que nos olvidemos de los botones a la hora de buscar el punto de enfoque. Tenemos un joystick que está dedicado específicamente al enfoque y tiene hasta 9 posiciones diferentes para que nos podamos desplazar y podamos encontrar el punto de enfoque que estamos buscando dentro de toda la cantidad de puntos de enfoque que nos ofrece la cámara. Gracias a este joystick, digamos que el uso manual de la cámara, buscar el punto de enfoque mucho más rápido, será mucho más fácil y va a ser algo que la va a diferenciar del anterior X-T1, aunque sí que es algo en lo que coincide con la anterior X Pro 2 que se lanzó a principios de este año. La pantalla de la cámara también ha mejorado, aunque en general nos encontramos con una pantalla parecida que no es táctil, sí que es cierto que ha adquirido un nuevo ángulo de rotación. Desde una vista normal de la cámara es un ángulo horizontal, aunque lo cierto es que está pensado para que sea vertical cuando utilicemos la cámara en disposición vertical, con el grip que estará a la venta junto a la cámara. Esta nueva disposición de la pantalla nos permitirá tomar fotografías desde diferentes ángulos con más facilidad, aunque en cualquier caso no será completamente reversible, por lo que no podremos capturarnos a nosotros mismos con la cámara viéndonos directamente en la pantalla. No obstante, quizás la gran novedad de la Fuji X-T2 está en el sistema de enfoque, y es que según lo que nos quiere vender Fujifilm, esta cámara vendría a competir con la Reflex en lo que se refiere a la capacidad de enfocar rápidamente o de seguir elementos, de seguir sujetos enfocados en fotografía de acción y fotografía deportiva. Hasta ahora ninguna cámara mirrorless había sido capaz de competir en ese tipo de campos con las cámaras reflex. No podemos afirmar que la Fuji X-T2 sí vaya a ser capaz de hacerlo de forma rotunda, puesto que la cámara no se lanzará hasta septiembre. No obstante, sí que es cierto que Fujifilm ha puesto todo el hincapié en el nuevo sistema de enfoque. Concretamente en modo autoenfoque híbrido, tanto por detección de fase como enfoque por contraste, tendremos hasta 325 puntos de enfoque para que la cámara pueda trabajar con ellos de manera automática. Digamos que esto nos amplía las posibilidades que tenemos. Si tenemos un autoenfoque manual, llegaremos hasta los 91 puntos de enfoque, con lo que podremos aprovechar gracias al joystick del que hablábamos de esta nueva cámara. En cualquier caso, no es solo una cuestión de los puntos de enfoque que incluye, sino de los nuevos sistemas de enfoque que incluye la cámara. Por ejemplo, podemos hacer que la cámara enfoque o mantenga enfocado un sujeto en primer plano, o que mantenga enfocado un sujeto en concreto que teníamos elegido en la toma y que se está desplazando a lo largo de nuestra grabación o a lo largo de la fotografía que nosotros estamos haciendo. Además de eso, vamos a tener diferentes tipos a la hora de hacer fotografía deportiva. Por ejemplo, sistemas de enfoque lineal, de movimiento errático, de movimiento acelerado. Son cosas que habíamos visto en cámaras reflex, pero que no habíamos visto en cámaras mirrorless. Veremos cómo funciona exactamente esta tecnología en las Fuji, veremos si la Fuji X-T2 es capaz de responder como las cámaras reflex, aunque lo cierto es que la compañía ha elegido un circuito como Le Mans para poner todas estas tecnologías a prueba, por lo que como mínimo confían mucho en que es una tecnología que va a funcionar muy bien y que va a dar mucho de sí. Veremos aún así si están al nivel de las cámaras Fuji de nivel profesional. La otra gran característica de la Fuji X-T2 tiene que ver más que con la cámara, con un accesorio de la misma, y es el grip vertical con el que contará la cámara. Normalmente estos grips sirven para poder situar la cámara en vertical y poder tomar fotos en esta disposición. En este caso el grip tiene una mayor funcionalidad. No solo aportará más baterías, como ya hemos visto en otros grips, concretamente serán 2 baterías más, al tener un total de 3 baterías en la cámara y poder disparar hasta 1000 fotografías, esa es la autonomía que nos dará con el grip. Tendremos también más botones en el grip para poder utilizarlos, los botones, los diales, el joystick, para poder utilizarlos
tanto en disposición horizontal como en disposición vertical, pero hay una característica muy destacable y es que al contar con más batería y con más energía podremos activar un modo boost, y esto hace que la cámara pase de disparar de 8 frames por segundo, que es el máximo con el obturador mecánico, hasta 11 frames por segundo, que será algo bastante destacable si lo que buscamos es fotografía deportiva o fotografía de acción. Digamos que es un grip que no solo aporta una mayor autonomía, sino que aporta capacidades especiales a la cámara y que se convierte en un accesorio casi obligatorio para cualquiera que se compre la Fuji X-T2. Por último, cabría destacar también el hecho de que esta cámara contará con 2 ranuras para tarjetas de memoria de alta velocidad, una característica que la diferencia un poco de la X Pro 2, que tenía 2 ranuras pero solo una para alta velocidad, y del X-T1, que tenía una única ranura para tarjetas de memoria. También en parte es normal si tenemos en cuenta que es una cámara que apuesta totalmente por el mercado profesional y que va a ser capaz de grabar en 4K. La Fujifilm X-T2 llegará a España en el mes de septiembre. Para entonces estarán ya las versiones definitivas en el mercado y llegará en 2 versiones. Una versión que contará solo el cuerpo para aquellos que ya tengan objetivos Fujinon de la marca Fuji. Tendrá un precio de 1.700 euros en su versión solo el cuerpo y con un precio de 2.000 euros para la versión kit, que incluirá un objetivo 18-55 XF de Fujinon, el objetivo estándar que suele venir en los kits de Fuji. No se ha especificado todavía el precio del grip, pero suponemos que también será otro de los accesorios estrella de esta nueva cámara. Sea como sea, será en septiembre cuando se lanzará la Fuji X-T2, será una de las cámaras que marcará un antes y un después en el mercado y veremos si se convierte en la cámara preferida dentro del mercado de las cámaras sin espejo. Una pedazo de cámara de nivel profesional que aterrizará en España de manera definitiva en el mes de septiembre. Os dejamos con la lista de características técnicas de la Fuji X-T2 para que podáis echarle un vistazo a cada uno de los detalles de esta, y os recordamos que tenemos más información sobre la cámara en cámara.pro.